de la alianza de ATS con Exire, empresa mexicana de gran trayectoria, experiencia y reconocimiento en la visualización, análisis, creación e implementación de proyectos estratégicos en el mercado de las tecnologías de gestión del conocimiento. Su experiencia abarca instituciones académicas, científicas y de investigación en toda Latinoamérica. El día de hoy contaremos con la ponencia de Joel Torres, especialista con más de 20 años de experiencia en la administración de proyectos de gestión de la información y diseño de soluciones creativas en la implementación de repositorios institucionales, automación de bibliotecas, publicación digital de revistas científicas, entre muchas otras. Les recordamos que las preguntas las pueden formular a través del chat a lo largo de toda la presentación y una vez concluya la presentación tendremos unos minutos para una sesión de preguntas. Les pedimos a todos mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras desactivadas. Muchísimas gracias. Sin más preámbulos, les dejo con nuestro especialista Joel Torres. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la atención y su asistencia el día de hoy. Bienvenidos desde las diferentes ubicaciones donde se están conectando con nosotros. Bien, pues bueno, voy a compartir mi pantalla. Por favor, en cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto la pueden realizar en cualquier parte del proceso, de la conversación. Si alguien quiere aportar algo, compartir algún comentario, con mucho gusto en cualquier momento lo pueden realizar. Nosotros vamos a estar atentos al chat. O si gustan en su momento alguien hacer alguna aportación utilizando el micrófono, lo puede hacer. Ya solamente hay que mantenerlo silenciado para no hacer ruido durante la sesión, pero lo pueden activar, comentar en cualquier momento y con mucho gusto. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla. Si gustan solamente, denme un segundo en lo que la comparto. Lo estoy abriendo. Compartir. Si por alguna razón no se ve o se ve congelada, pues me pueden comentar y con gusto revisamos qué puede suceder. Bueno, pues la intención es hacer una sesión. Realmente la sesión del día de hoy es muy breve. Lo que queremos compartir con ustedes es 4 rubros en los cuales hemos encontrado que suelen cometerse errores durante la planificación o el funcionamiento de un repositorio institucional. Estos errores nosotros los hemos detectado o los hemos ido localizando a partir de nuestra propia experiencia, trabajando con repositorios en toda América Latina, ya durante más de 15 años. Pero independientemente de eso, lo que nosotros hicimos fue hacer un rastreo y un análisis de diversos repositorios en América Latina. Analizamos aproximadamente 100 sistemas y detectamos algunas cosas que podemos encontrar como en común, que se han podido trabajar y al mismo tiempo cosas que se han descuidado durante la planificación y la puesta en marcha de repositorios. Y es precisamente esto, pues bueno, lo que les queremos comentar durante la sesión de hoy, ¿no? Obviamente hay que partir desde algunas premisas fundamentales. Entre ellas es que, bueno, pues el tema de los repositorios ya no es tan nuevo. Es nuevo, por decirlo así, o es reciente, digamos, la moda, ¿no? Realmente el tema de los repositorios empezó a sonar más y el tema del acceso abierto empezó a sonar más de un tiempo para acá, sobre todo cuando en algunos países se implementaron leyes de acceso abierto, como en Perú, en Argentina, en México, y en otros países, pues bueno, está sonando más. Pero si ustedes recuerdan, pues no sé, hace un tiempo, imaginémonos, si nos regresamos por ahí del 2006, 2007, era difícil pensar en acceso abierto, en incluir en las bibliotecas recursos de acceso abierto, en utilizar software libre incluso. Se le veía con mucha
desconfianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde hace ya esos años, ya bastante tiempo, se han montado en toda América Latina sistemas de repositorios digitales, sistemas como Greenstone, ePrints, DSpace, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues bueno, ya de manera mucho más reciente, países como Argentina, Perú, México cuentan con leyes que facilitan la publicación en acceso abierto y obviamente al existir leyes, pues empieza a haber políticas públicas de apoyo a la creación de repositorios, de sistemas, de interoperabilidad, etcétera, ¿no? Yo diría que actualmente prácticamente en todas las instituciones se ha trabajado al menos un proyecto de repositorio digital independientemente de que sea o no sea funcional, pues bueno, sabemos que sí se ha trabajado, ha hecho pruebas, se han montado sistemas para los repositorios, etcétera, etcétera, ¿no? Ya es un tema en el que se tiene experiencia. Sin embargo, la mayoría de las experiencias que tienen que ver con repositorios tienen que ver más con el tema de, por ejemplo, metadatos, interoperabilidad, implementación, catalogación de los recursos, cómo extraerlos de los catálogos tradicionales, etcétera. Uh-huh. Entonces, a nivel general, cuando uno administra su proyecto de repositorio digital, se le ve solamente desde un punto de vista, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de tecnologías, si es que el proyecto lo implementó el área de tecnologías de la institución, o se le ve desde el punto de vista de biblioteca, si es que el proyecto lo implementó la biblioteca, y entonces pensamos, bueno, yo ya monté el DSpace, por ejemplo, ya tengo bien el esquema de metadatos, estoy cumpliendo con las especificaciones de la referencia, de OpenAIRE, tengo estadísticas, ya le integré el Google Analytics, el sistema está actualizado a su versión más reciente, hice una política de preservación, tengo una política de autodepósito, entonces, pues bueno, el sistema ya está listo, ¿no? Normalmente los sistemas en general, después de que se pasa esa primer parte, que es el ámbito del conocimiento de quien lo administra, ya sea el técnico o la biblioteca o un área académica, después de que se pasa eso, los sistemas suelen caer en lo que le podríamos decir como una zona de confort. Entonces, el proyecto se analiza, se implementa, se le hacen actualizaciones en ciertos rubros, pero después de eso el proyecto deja de crecer y desatiende otros rubros que se tienen que tomar en cuenta. Y es sobre los que queremos conversar hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos para no caer en esta zona de confort y seguir avanzando con respecto al repositorio? No pensar, bueno, pues ya tenemos todo cubierto, ¿no? Cuando ese todo solamente es en nuestra área de conocimiento, ¿no? ¿Qué más podemos hacer además de los metadatos, las licencias, las políticas? Uh-huh. Entonces, ¿y esto por qué lo preguntamos? Porque si analizamos la lista de repositorios, por ejemplo, detectamos que en el directorio de repositorios, en OpenDoor, repositorios latinoamericanos hay muy pocos en comparación del total de repositorios que tienen ellos registrados. Esto sería algo interesante, ¿no? Tal vez es porque muchos proyectos de repositorios se ven aislados. No hay eh, ¿cómo se llama? Una cultura de colaboración y de intercambio real. Y eso empieza desde que uno se registre, anuncie su sistema en los repositorios, en los sistemas, en los directorios, con los propios fabricantes como el DuraSpace, etcétera. Uh-huh. Eh, y tampoco se comparten experiencias sobre todo de errores o de fallas que hayan servido para generar aprendizaje y que se puedan compartir con otros compañeros, ¿no? Y algo sí es muy claro, y es que en general nos podemos dar cuenta de que existe o un alto porcentaje de fracaso de los proyectos o de los proyectos que se implementan y se echan a andar, algo que sí existe muy alto, en un porcentaje aproximado digamos, en los últimos 5 años es un aproximado de un 60-70%, donde los proyectos al final se quedan abandonados. O sea, llegan hasta un punto de población
de poblamiento, donde llegan a no sé, imagínense, a 2,000 documentos, y después de eso se quedan estáticos. Ya no crecen ni en contenido, ni en cantidad de usuarios que lo utilizan, ni en impacto, ni en funciones, ¿no? Es algo interesante. Y bueno, de ahí vienen pues los 4 rubros que nosotros detectamos con respecto a la falla en la planificación o en la operación de los repositorios institucionales, ¿no? ¿Cuáles son? El primer rubro tiene que ver con los objetivos. En general, como sabemos, un repositorio debe cubrir ciertos objetivos para que podamos decir que es un repositorio institucional de acceso abierto. Esos objetivos los podemos encontrar en los estándares, en la literatura, en todo lo que ubiquemos, y es que incluso en las leyes de acceso abierto y en las políticas, en los movimientos de acceso abierto, en las declaraciones, todo sistema para que se pueda llamar repositorio institucional de acceso abierto debe cubrir 3 objetivos. ¿Cuáles son esos 3 objetivos? El primero es que debe tener y lograr el autodepósito, recopilar los contenidos directamente del autor, preferentemente desde que el contenido nace. El segundo objetivo es el de garantizar el acceso y la visibilidad del contenido, la visibilidad de la información. Y en tercer lugar, garantizar que se va a hacer un proceso de preservación digital. Los repositorios institucionales en general se han enfocado al segundo punto, que tiene que ver con el tema de, voy a hacer que los contenidos sean accesibles, estén descritos correctamente, voy a utilizar muy bien todo el esquema de metadatos de Dublin Core, voy a poner un tutorial de uso, a que la interfase sea bonita, etcétera, pero no se cuida el proceso del autodepósito. Son muy pocos repositorios los que podemos encontrar que han logrado que directamente el usuario deposite la información en el repositorio. Esto suele pasar por varias razones. La primera, o la más común, es que hay una confusión entre crear una política de autodepósito y crear una política de publicación. Cuando decimos autodepósito, muchas veces se piensa que se trata de configurar el sistema de tal manera que el alumno de maestría deposite una tesis y en ese momento se va a publicar. Y es distinto. El proceso de autodepósito tiene que ver con todo el trabajo que hagamos para garantizar que desde que el autor tiene el contenido, entregue una copia de ese contenido al repositorio, que el autor, cuando entregue la copia de su contenido, ejerza su derecho, o sea, tenga el derecho de seleccionar qué licencia va a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, por lo general, el repositorio institucional impone la licencia, el repositorio elige la licencia que se va a usar. No le da al usuario la libertad de elegir si quiere utilizar una licencia totalmente abierta, regular, restrictiva, dentro de todo el rango que te da Creative Commons, sino que el repositorio dice, no, aquí en este repositorio se va a utilizar no derivados, no comercial, by, y se la impone al usuario, ¿no? Entonces, una política de autodepósito debe encontrar en qué momento nace el contenido, debe darle al usuario la libertad de que él pueda conscientemente elegir su licencia y que pueda entregar el contenido junto con cierta información, ciertos metadatos, ¿no? De los cuales él se hace responsable, y dentro de eso pueda entregar sus cartas o sus autorizaciones para publicación, para preservación, transformación, etc. Eso es una política de autodepósito. El que posteriormente exista un bibliotecario o una persona que verifique los metadatos, los corrija o le haga ajustes, ponga las palabras clave, se asegure de que se están utilizando correctamente y autorice la publicación del contenido, ese es otro proceso independiente al autodepósito, ese es un proceso de publicación. Esto en general en los repositorios no existe. Y es por ello que si ustedes se dan cuenta, una cosa difícil de lograr en las instituciones es el autodepósito.
porque es difícil convencer al usuario, porque no le hacemos ver la importancia del autodepósito, pero también porque nosotros decidimos por él. Nosotros le imponemos la licencia, nosotros le imponemos el formato, nosotros le imponemos lo que tiene que hacer, y eso provoca que exista siempre esta resistencia por parte de los usuarios a depositar sus contenidos. Nos ven como un trabajo más, y es por eso que la biblioteca o el área técnica que instaló el repositorio decide, bueno, pues nosotros catalogamos, subimos, publicamos, etcétera, y este es uno de los motivos principales de por qué se quedan estancados en el crecimiento de las colecciones. La segunda, bueno, es en garantizar el acceso y la visibilidad, que de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y la tercera tiene que ver con el proceso de preservación digital, que se tiene que hacer de acuerdo con estándares internacionales, de lo cual ahorita voy a comentar qué estándares. Pero bueno, esto es lo primero. Desde que planificamos el repositorio, tenemos que asegurarnos que nuestro plan, que debe ser un plan desarrollado por escrito, incluya cómo vamos a lograr el autodepósito, cómo vamos a lograr el acceso y la visibilidad de la información y cómo vamos a garantizar la preservación de la misma. Si no cubrimos estos tres objetivos, no tenemos todavía un repositorio. Tenemos un repositorio incompleto. En segundo lugar, o el segundo error que encontramos, es que no siempre se sigue la normatividad, ¿no? En general podemos encontrar que, que en su mayoría de proyectos se ha trabajado mucho y hay mucho esfuerzo con el tema de la normatividad, o sea, se siguen las normas y la estructura de metadatos de Dublin Core, ahora OpenAIRE, de la referencia, se asegura mucho que el repositorio esté apegado a las buenas prácticas que se conocen. En este punto, incluso se siguen los lineamientos que emiten, de acuerdo a cada país, pues los ministerios de ciencia, de cultura, perdón, de ciencia y tecnología. Se verifica que haya interoperabilidad a través del OAI, de los metadatos, etcétera. Algo muy importante y muy recomendable es que cualquier administrador de repositorio consulte, ubique y consulte la norma ISO 16363. Esta norma es una norma que define todos los rubros que se deben contemplar en la planificación y en la operación de un repositorio. Obviamente es una norma que cubre todo tipo de repositorios, no solo de acceso abierto, también privados, corporativos, etcétera. Pero sobre esta norma está fundamentada la operación de los sistemas como el DSpace, o como ePrints, o como Fedora, etcétera, ¿no? Esto es importante para que podamos hacer un comparativo. Hay que analizar esta norma y decir, ok, de acuerdo a lo que dice la norma, ¿qué tanto estoy cubriendo yo, no? Y para que entendamos cuál es el concepto general. Y otro punto importante es que respecto específicamente al tema de preservación digital, se tiene que garantizar que se está cubriendo con la norma OAIS, que también existe como norma ISO, y esta norma OAIS lo que busca es asegurar que todo el proceso de los contenidos, toda la estructura de los contenidos, cubra con cierto formato técnico, cierto formato estructural, cierta descripción y ciertos procesos de trabajo que garanticen que la información va a seguir siendo accesible. Es decir, este modelo o esta norma OAIS nos lleva mucho más allá que únicamente respaldar la información. Tenemos que asegurarnos de estar haciendo este trabajo. Algo importante que hay que mencionar es que en su mayoría los sistemas de repositorio, llámense DSpace, ePrints o Fedora o algún otro, no incluyen toda la estructura de preservación digital. Es decir, si nosotros tenemos un DSpace, es prácticamente seguro que no estamos haciendo completa la preservación digital. DSpace, por ejemplo, solo incluye ciertos rubros de la norma OAIS, pero no incluye todo. Entonces, necesitamos verificar qué es lo que incluye nuestro sistema, qué procesos tenemos montados con respecto a la preservación digital, comparar eso con la normatividad y decir, no, pues nos está faltando
A, B y C o D, E y F, para que se planifique. Esto es muy importante. Hace 5 años no se pensaba en la necesidad de preservación porque casi siempre tenemos la idea de que existe un respaldo físico de los contenidos, ya sean revistas, tesis, etcétera. Sin embargo, conforme va pasando los años y cada vez es más rápido, como ustedes saben, la tecnología suele avanzar en un modelo exponencial en velocidad. Entonces, ya cada vez es más y más el contenido que no tiene un respaldo físico. Todo el contenido nace digital y se mantiene digital. Ya es un alto riesgo montar un sistema de revistas o de repositorios en el que no tengamos un modelo que garantice la preservación. Y para garantizar la preservación es necesario apegarnos a las buenas prácticas y a la normatividad internacional. En el caso específico de repositorios, tiene que ser el modelo OAIS. Hasta el momento es al menos el más avanzado. Bien. Otro tema que se suele descuidar muchísimo es el tema del público. Se tiene que pensar, y este sí es un error que podríamos, perdón, que podríamos encontrar en el 90 y tantos por ciento de los repositorios, y es que no se tiene claridad de cuál es el público objetivo al que queremos llegar. Un repositorio digital, muchas veces se confunde la función del repositorio y se confunde al público al que tiene que atender. Si nosotros comparamos una biblioteca digital contra un repositorio digital, nos vamos a dar cuenta que tienen dos funciones diferentes y esas funciones están definidas por el público al que van. El sentido de una biblioteca digital suele ser encontrar lo mejor que se publica en el mundo para seleccionarlo y ofrecérselo a la comunidad universitaria, es decir, al público interno de una institución. Mientras que un repositorio digital, a diferencia de la biblioteca, un repositorio digital lo que busca es filtrar lo mejor que publica la institución para difundirlo hacia afuera y que la mayoría de los investigadores que están en el mundo encuentren las publicaciones que están generando los académicos o los investigadores de nuestra institución. Es decir, el repositorio digital tiene el objetivo de atender a un público externo. Y entre más amplio y más internacional sea ese público, es mejor. Obviamente nuestro objetivo es difundir los trabajos de nuestra comunidad hacia afuera. Es decir, el repositorio busca ser una vitrina más en Internet. Si lo vemos de esta manera, nos vamos a dar cuenta que es un reto mucho mayor. ¿Por qué? Porque la biblioteca digital siempre va a tener un público pequeño, la comunidad universitaria, y es un público que sabemos quién es. Es muy fácil porque pues, es un público, pues, es la comunidad universitaria, sabemos cuántos investigadores tenemos, cuántos alumnos, cuántos de posgrado, cuántos profesores, más o menos cómo utilizan la información, cuáles son sus perfiles. Conocemos muy bien a la comunidad universitaria. Sin embargo, hablando de un repositorio institucional, realmente es más difícil pensar, ok, este es un repositorio que tiene 7 áreas temáticas, es todo lo que producimos, tenemos tesis de posgrado, tenemos artículos científicos, tenemos tal y tal cosa. Ahora, ¿a quién tenemos que llegar? ¿En qué países? ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿No? En general, todos los proyectos de repositorio institucional, al menos la gran mayoría, nacen pensando en el Dublin Core, en el sistema, en el OAI, en cubrir la política, en atender a los lineamientos institucionales y a los lineamientos internacionales, pero nunca se desarrolla un estudio de dónde está el público que nos va a leer. Como no tenemos ese estudio, no tenemos claridad de a quién queremos llegar. Como no tenemos esa claridad, obviamente no logramos hacer que el contenido tenga las lecturas que debería tener, las consultas que debería tener, y por lo mismo los autores de ese contenido no están interesados en depositar los contenidos con nosotros.
Ujú. Es por ello que si nosotros analizamos, a diferencia del repositorio, analizamos los proyectos de Internet, nos vamos a dar cuenta de que a nivel mundial, todo proyecto de Internet exitoso, antes de nacer y antes de definir sus políticas y cómo va a organizar sus contenidos y cómo los va a estructurar, etcétera, el proyecto nace a partir de que analizan y hacen un estudio, el cual existe en formato, en un escrito, ¿no? Hay un estudio de a quién vamos a llegar, dónde está nuestro público lector, qué perfil tiene, qué edades tienen, cómo hacen uso de la información, cómo consultan, desde dónde consultan, desde qué dispositivos lo hacen, ¿no? Si analizamos, sería incluso imposible imaginar un proyecto como Amazon o como Google o como, no sé, ¿no? YouTube, que haya nacido sin primero preguntarse cómo pensamos llegar al público. Es decir, primero se hace un estudio del público y después se trabaja con lo demás. Si lo vemos aplicado al mundo de la ciencia, nos vamos a dar cuenta de que una plataforma como Elsevier o una plataforma como Mendeley o los repositorios de información, ¿no? O de contenidos como Figshare o como cualquier otro, van siempre a tener este tipo de análisis antes de diseñar la estructura de contenidos y lo demás, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué en las bibliotecas la mayoría de los repositorios no se hizo este análisis de identificar quién es nuestro usuario que va a leer el contenido, qué edad tiene, son investigadores, son académicos, son científicos, son alumnos, desde qué dispositivos nos consultan, cuáles son sus perfiles y cuáles son sus hábitos de consumo de información, ¿no? Este tema es importante y en general, cuando uno se pregunta, bueno, yo lo hice, yo tengo un estudio, uno puede pensar, bueno, pues realmente no, me enfoqué a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa importante, ¿no? Luego, hay que pensar en esta parte para realmente lograr un impacto. El cuidar al público al que vamos, entender a qué público vamos y luego preguntarnos, ese público donde está, nosotros tenemos capacidad para hacerle llegar el contenido hacia donde queremos que llegue, ¿no? ¿Cuál es el factor de éxito que han tenido otros sistemas que a lo mejor yo no estoy aplicando con respecto al diseño, con respecto a hacerlo accesible? Por ejemplo, y en este punto, pues bueno, es muy, muy importante pensar también en qué herramientas tiene mi repositorio que me permitan tener una comunicación con el usuario que lo está leyendo. ¿Cómo sé quién nos leyó? ¿Qué comunicación tengo con ellos? Y sobre todo, ¿qué métricas tengo yo relacionadas a los usuarios? Si ustedes se dan cuenta, en los repositorios institucionales, la mayoría de las métricas tienen que ver con el contenido. Es decir, el centro de la métrica es el artículo o el objeto de contenido, ¿no? La tesis, etcétera. Y lo que se está pensando con esa métrica, lo que se mide es, ok, ¿cuántas veces nos descargaron? ¿Desde qué países? ¿Vieron el texto completo? ¿Solo vieron la ficha? Cuestiones así, ¿no? Pero en general no tenemos una estadística que nos diga o una métrica que nos hable o que ponga en el centro de la medición al usuario, donde digamos cuántos usuarios tenemos, de qué rangos de edades, de qué perfiles, de qué especialidades, y luego cuando los usuarios llegan, cada cuándo vuelve este usuario, cuántos clics hace dentro de nuestra plataforma hasta llegar a un contenido, cuántos de los usuarios que llegaron se fueron contentos y cuántos no van a volver, cuántos usuarios son recurrentes y cada cuándo vienen, qué palabras buscan
y a cambio qué contenido les entrego yo, o sea, qué tan efectivo soy yo entregando contenidos con respecto a las búsquedas que ellos hacen sobre mi sistema, ¿no? No solemos tener métricas relacionadas con el usuario, con el público. Y eso nos hace estar navegando como si estuviéramos navegando con una venda en los ojos y nunca vamos a llegar al público al que queremos si no hacemos un trabajo y una inversión con respecto a eso. Y por último, otro error es el tema del enfoque, ¿no? Obviamente tenemos que tener claridad que un repositorio no es un proyecto de software, ni es un proyecto político, ni es un proyecto que esté pensado para dar imagen o cubrir los lineamientos de alguien, ¿no? Aunque muchas veces estas sean las motivaciones para montar los proyectos, en realidad nos tenemos que dar cuenta que un repositorio es un proyecto que es una colección documental que solo va a tener sentido si aseguramos que sea visible. Y dentro de esto que sea visible, implica que tengamos visible, para que sea visible tenemos que preguntarnos, ¿visible para quién? Entonces tenemos que tener un análisis muy detallado y muy claro del público, incluyendo herramientas y métricas para comunicarnos con ellos y medir qué tan bien estamos funcionando. Tiene que estar apegado a la normatividad de repositorios, de metadatos, pero también de preservación. Debe garantizar los tres objetivos de los repositorios e institución de acceso abierto y además, para que sea visible, tenemos que pensar la interfase del repositorio o las interfaces del repositorio. Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Una interfase o varias interfaces? Obviamente tenemos que pensar que no solamente tenemos un solo tipo de persona que nos consulta. Tenemos diferentes tipos de personas, entonces un proyecto de un repositorio institucional no debe pensar en construir una interfase, debe pensar en construir 2 o 3 interfaces de acuerdo al tipo de público al que queremos llegar. Si es un público de cierta edad, necesitamos garantizar que él puede entrar al contenido desde un dispositivo móvil. Debemos pensar que hay otro usuario que sí nos va a consultar desde computadora. Debemos pensar que hay usuarios que nos van a consultar, pero que tienen problemas visuales o problemas o sea, que realmente no pueden ver o que realmente tienen problemas para distinguir colores o problemas de dislexia, no sé, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros consideremos que solo vamos a tener una interfase de acceso, estamos siendo excluyentes. Esa parte se tiene que trabajar de manera urgente. ¿Por qué? Porque un repositorio debería garantizar el acceso sobre todo si es de acceso abierto, debería garantizar la información a toda la población. El que tengamos una sola interfase, que además está diseñada pensando que tenemos un solo tipo de persona y que esa persona no tiene ningún problema y nos va a consultar siempre desde su computadora, nos hace ser un sistema excluyente. Tenemos que trabajar de manera urgente en hacer que nuestros repositorios sean inclusivos y que cumplan el objetivo de garantizar el acceso a la información por parte de toda la población. Y además de eso, o aunado a eso, necesitamos pensar que tenemos que llegar hasta el texto completo. Normalmente los repositorios, o más bien por tradición, se hizo la costumbre de trabajar en el sentido inverso. Es decir, en lugar de haber comenzado por preguntarnos cómo voy a hacer que el texto completo esté accesible durante todo el tiempo posible, empezamos trabajando en ¿qué servidor vamos a comprar? ¿Qué software vamos a seleccionar? Hay que pensar en los metadatos, hay que montar la plataforma, necesitamos el acceso web, necesitamos el diseño, etcétera, etcétera, y nos olvidamos del contenido. ¿Cuál es el resultado de eso? Que en el 97% de los repositorios, lo más importante que era el contenido mismo, sigue encapsulado en PDF. Sigue podríamos decirle, en esta vitrina de cristal, ¿no? Que le impide ser explotado, que le impide ser transformado y que le impide ser consultado desde todo tipo de tecnologías. Si ustedes se dan cuenta, pues bueno, el PDF está pensado, es papel en computadora,
está pensado, se puede leer en la computadora, en la pantalla de la computadora. Obviamente no se puede consultar PDF, no de manera sencilla, pues, en un celular. Es muy difícil y muy laborioso tratar de leer un documento de 20 páginas en un celular, si está en PDF. No se puede explotar, no puede ser interpretado por sistemas de lectura automática. Es decir, no hemos trabajado la parte fundamental del repositorio, que es el contenido. Entonces, tenemos que darnos cuenta que estamos en un periodo en el que nos sentimos en una zona de confort, donde creemos que ya tenemos listos los metadatos, las políticas, las licencias, y ya no necesitamos más, cuando en realidad nos está haciendo falta mucho más, ¿no? Que tiene que ver con, necesitamos trabajar ya la transformación de nuestros contenidos, necesitamos formar al usuario para que el usuario realmente logre el autodepósito, para que él ejerza su derecho de autor para seleccionar sus licencias y no le sean una imposición. Necesitamos trabajar en las métricas que nos permitan medir, interactuar y llegar al usuario al que queremos. Necesitamos trabajar en las interfaces que garanticen que el repositorio de verdad va a ser accesible para toda la población y va a cumplir con el objetivo del acceso abierto. Necesitamos garantizar la preservación digital con respecto a las normas internacionales que existen para eso. Entonces, pues bueno, son algunas de las cosas que debemos cuidar y que están descuidadas o que son errores comunes que en general la mayor parte de los repositorios tienen descuidadas, ¿no? Entonces, bueno, objetivos, normatividad, público y enfoque. Son los 4 rubros que hay que atender y que son lo que nosotros hemos detectado en diversidad de repositorios de todo tipo de tamaños, académicos, escolares, de centros de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por el momento esto es lo que quisimos compartir y pues con mucho gusto abrimos un espacio por si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, este, eh, o cualquier... también sería muy interesante para nosotros si alguien ha hecho algún esfuerzo, algún trabajo, alguna tecnología que pueda compartir con la comunidad. El objetivo de estas charlas son abiertas, entonces que alguien pueda decir, oigan, yo he trabajado esto y nos pueda compartir su experiencia en alguno de los rubros que nosotros estamos mencionando como que en general han sido descuidos o errores en los repositorios, ¿no? Sí, muchas gracias, Joel. Sí, iniciamos el ciclo de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos o colocarlas en el chat. Tenemos una primera pregunta de Mireya Pinzón, de cómo conocer los usuarios si para accesar a la información no se requiere ningún login. ¿Podría ser a través de una encuesta final? Exacto, aquí está uno de los rubros que es importante trabajar, ¿no? Normalmente no le pedimos que se loguee al usuario para acceder a la información. Lo que habría que pensar es qué podemos hacer o qué le podemos ofrecer al usuario para que se loguee. ¿Qué herramientas podríamos implementar sobre el repositorio o qué innovación podemos hacer para que el usuario se loguee, ¿no? No a cambio del contenido, pero a cambio de que sí, ¿no? A cambio de que te recibas avisos, a cambio de que recibas un servicio de diseminación de la información, a cambio de que puedas interactuar de alguna manera con otros usuarios. ¿Qué cosas podemos innovar? Es precisamente ahí donde nos empezamos a preguntar, pues en verdad sí estaba yo en una zona de confort, ahora, ¿qué puedo hacer, no? También se les puede enviar encuestas, solo hay que pensar cómo puedo enviarle una encuesta para que él la responda. ¿Qué hacen los sistemas de Internet en general, no? A lo mejor en lugar de mandarle al final de su sesión una encuesta con 20 preguntas que pues, difícilmente un usuario nos va a contestar, durante el tiempo de su sesión le hago una pregunta solamente. No le soy invasivo, él me responde algo hoy y se va. El día de mañana otro usuario me responde otra cosa
Y poco a poco ahí puedo ir detectando qué es lo que él necesitaría de mejoras en el repositorio para encontrar información, ¿no? Eso es algo importante. Otra cosa por la cual es muy importante pensar en el trabajo con el texto completo es eso. O sea, como decíamos, el que estén utilizando el PDF, pues obviamente hace que el texto completo esté atrapado como en una burbuja, ¿no? Con la cual no podemos interactuar. ¿Qué podemos hacer? Es urgente que trabajemos en una transformación desde PDF hacia un formato abierto como el XML. ¿Por qué? Porque obviamente el XML nos va a garantizar que se puede preservar, como ya mencionamos, nos va a garantizar que se puede ver en un dispositivo móvil o que puede ser cosechado, obviamente un XML puede ser cosechado en un 90% con mucho mayor efectividad por un sistema como el Google Académico o como otros sistemas, porque el XML tiene un marcado que va a garantizar que se puede indizar de manera más efectiva. Pero en este tema de cómo puedo interactuar con el usuario, obviamente si yo tengo una herramienta sobre la cual el usuario está viendo mi XML, puedo decir, cuando esté en el texto completo, le puedo hacer preguntas, o cuando esté en el texto completo, le puedo preguntar, ¿este texto realmente te está ayudando? ¿No te está ayudando? ¿Te interesó? ¿Por qué te interesó? ¿Qué palabra clave? Es decir, al momento que yo estoy en el texto completo es cuando estoy más interesado en algo sobre el repositorio y es el momento en el que el bibliotecario puede, o el administrador del sistema, puede interactuar conmigo. Uh-huh. Si por hacer un comparativo, pues es como cuando estamos en un restaurante y se acercan con nosotros a preguntarnos si todo está bien cuando estamos degustando los platillos, ¿no? No antes y no después, sino en el momento en el que se está cumpliendo la razón por la cual yo fui al restaurante. Es lo mismo en un repositorio. ¿En qué momento puedo yo interactuar con el usuario? No cuando está haciendo cuando apenas llegó o cuando ya se va, sino cuando él está consumiendo el contenido. Y eso es cuando está leyendo el texto completo. Esa interacción solamente la podemos lograr si estamos leyendo el texto completo en un formato abierto con el que podamos interactuar, en este caso el XML, ¿no? Todo esto es muy difícil técnicamente de conseguir si estamos atrapados con el PDF. De ahí que en la mayoría de los repositorios este sí es un error común, yo diría en un 97%, que no hemos trabajado en sacar el contenido de la cápsula en la que está. Es algo que se tiene que trabajar muy, muy rápido. Uh-huh. Entonces, bueno, pues con mucho gusto. Uh-huh. Gracias, Joel. Si algún participante tiene otra pregunta, la señora Mirilla Pinzón agradece por las respuestas y pregunta si el formato que se publica debe ser XML o Word y los PDFs que ya están en los repositorios se deberían de pasar a XML. Respecto a que si se debe publicar en Word o en XML, la respuesta es que se debe publicar en XML. Aquí es importante que al publicar en XML, el repositorio tenga una herramienta, un software, que le permita al usuario visualizar el XML, es decir, que le dé un formato visual y que lo muestre en pantalla. ¿Para qué? Para que lo que se ve en pantalla, como se ve en pantalla un XML, pues en realidad es como se ve un HTML, o sea, se ve agradable, se puede leer, etcétera, y no permite que ese XML pueda ser libremente descargado, ¿no? Esto con la intención de proteger la propiedad intelectual, proteger a los autores, proteger que no se haga mal uso de los contenidos. Uh-huh. No es, para convertir a XML, obviamente es más fácil hacerlo desde un Word, muchísimo más fácil y también es muchísimo más económico. Esto es importante, las instituciones, en la medida que mantienen las colecciones en PDF, están generándose un costo en el mediano plazo. Digamos, de aquí a 4 años van a tener que, de todos modos, extraer el contenido, pero en la actualidad, extraer contenidos de PDF
es casi, está más o menos en el 70% del costo de digitalización. O sea, sale casi igual que digitalizar, ¿no? Entonces, al final, los gastos que se hicieron hace años en digitalizar colecciones, si esas digitalizaciones cayeron a PDF, en este momento ya estamos de nuevo en el mismo problema de que tenemos que extraer y nos va a costar lo mismo. Entonces, también es un tema económico. Estamos generando costos a la institución que ahorita no se ven, pero algún día van a votar. Uh-huh. eh, entonces, hay que tratar, para convertir hacia XML, obviamente es mucho más sencillo trabajar con PDF, digo, con Word, recibir los documentos en Word, tenerlos en Word y hacer las conversiones, pero es muy importante recomendar que no se publique el Word, porque obviamente un archivo que se publique en formato de Word, pues va a facilitar de cierta manera pues que se pueda hacer mal uso del contenido, ¿no? O sea, que se pueda hacer copias, plagios, etcétera. Entonces, el Word puede ser una herramienta que facilite y reduzca costos de conversión hacia XML, pero no es un formato que se recomiende para publicar. Para publicar se recomienda publicar en XML a través de un visor y si se considera importante, una vez que se tiene el XML se pueden publicar formatos secundarios, como el EPUB, como el PDF, como cualquier otro, ¿no? Pero bueno, esa sería la ruta. Uh-huh. Y sí, obviamente los documentos que se tienen en PDF hay que convertirlos hacia XML, aunque ahí el chiste es encontrar una estrategia. Obviamente lo primero importante es darse cuenta que es importante sacarlos, extraerlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor de esos 50, por ejemplo, en este caso, si hay 50,000 documentos, ¿no? De esos 50,000, de entrada sabemos que siempre va a existir la regla del 80-20, entonces va a haber, no sé, unos 10,000 documentos que son fáciles de extraer. ¿Por qué? Por su estructura, por su contenido, porque fueron más recientes, etcétera. Entonces, hay que hacer una planificación de decir, ok, este 20 se puede extraer más rápido. Luego, del resto va a haber, otra vez se puede aplicar la regla del 80-20, va a haber un porcentaje que son documentos que por su importancia, por su valor, por su actualidad o por su temática, es más importante extraer. Entonces es con los que se tiene que continuar. Es una buena manera de atacar una colección histórica, segmentando y priorizando qué vamos a trabajar primero y cómo. Otra es tener un cuidado es importante tener cuidado con qué herramientas. Hay herramientas de conversión de PDF a Word, por ejemplo, que se llega a pensar bueno, pues yo compro la herramienta fulanita y así se puede convertir. Hay que saber seleccionar muy bien qué herramienta, porque no todas hacen una conversión que sea útil para ahorrar trabajo. A veces puede resultar incluso más trabajo. Entonces hay que seleccionar muy bien qué herramientas, cómo hacer el proceso de conversión, cómo pasarlo a Word. El objetivo primordial cuando queremos rescatar PDF es llevarlo a Word. Eso nos va a ahorrar proceso y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, esa es como la estrategia o lo que yo recomendaría con respecto a la transformación. Lo que tengo que hacer es cómo llevo mis PDFs a Word, y ya que los tengo en Word ya va a ser mucho más barato y mucho más rápido llevarlos a XML. Uh-huh. Esto aunado a una estrategia donde digamos, bueno, eso es para mi histórico, pero tengo que definir una fecha en el tiempo donde de tal, no sé, de tal mes en adelante, todo lo que yo reciba en el repositorio tiene que llegar en un formato que yo pueda procesar como Word para que viendo hacia futuro no estemos generando costo a la institución y al contrario, le estemos generando ahorro. Uh-huh. Gracias, Joel.
También nos preguntaban por acá, en el caso de que se tienen repositorios institucionales con más de 50.000 documentos en PDF, ¿cómo podría abordarse este reto, ¿no? De pasar estos documentos de PDF a Word? Hay metodologías ya probadas. Realmente todo es cuestión de trabajarlo. Se tienen que analizar los casos porque obviamente, por decir algo, no es lo mismo transferir una tesis de, por decir algo, de ciencias sociales que una de química, ¿no? Cambia mucho porque a lo mejor la de química tiene 50 páginas y la de ciencias sociales tiene, eh, no sé, 200, pero la de química es mucho más compleja porque a lo mejor tiene, en su texto tiene insertadas, no sé, 300 fórmulas, ¿no? 400 fórmulas, mientras que la de ciencias sociales solo es texto, ¿no? También hay que tomar en cuenta, ok, tengo texto, tengo tablas, pero también tengo fotografías, ¿no? Las fotografías en PDF, pues obviamente ya perdieron resolución. ¿Qué voy a hacer en esos casos, no? O las tablas, ¿cómo las puedo transformar? Lo ideal es volverlas a dibujar, para volver a ganar la capacidad de resolución y de preservación del contenido, ¿no? Sin embargo, sí es, o sea, hay metodología, no es algo que sea un problema insalvable, al contrario, es un tema que se puede hacer en cierta manera. En realidad, yo diría que es algo sencillo, laborioso, eso sí, pero sencillo. Es muy laborioso, pero sí se puede hacer. Y algo que yo sí diría es que es un proceso fundamental. ¿Por qué? Porque de todos modos estamos hablando que el texto completo es lo que es la razón por la que existe el repositorio. De hecho, si no hay textos, pues el repositorio no tendría ningún sentido de existir. Y el tener el texto completo al final en un formato como XML nos ayudaría a acercarnos al usuario, nos garantiza que los procesos de preservación pueden ser de largo plazo, nos da visibilidad y nos ayuda en el posicionamiento del contenido. Uh-huh. Muchísimas gracias, Joel. Ya por el tiempo que nos queda, vamos a dar espacio para esta última pregunta. El Sí, resto invitamos a enviarlos a través del correo electrónico. sí. Con mucho gusto se la responderemos. Aquí nos preguntan que, o nos comentan que debemos promover la creación de distintos repositorios, por ejemplo, por facultad, para satisfacer de mejor manera las necesidades específicas de nuestro público. ¿Qué piensas tú al Mm, respecto de esta propuesta, Joel? no, no, yo en general yo sugeriría mejor, es mucho más sencillo y viéndolo como institución es mucho más económico. eh, Administrar un solo sistema robusto que varios sistemas pequeños. La clave en esto está, obviamente, en que la catalogación sea correcta, en que los metadatos estén bien, etcétera, pero en cómo vamos a trabajar la interfaz. Por ejemplo, también en cómo vamos a configurar el OAI, ¿no? Normalmente se configura el protocolo de OAI con un solo contexto que entrega todo el contenido, ¿no? Mejor montar un solo sistema y configurarle varios canales de OAI para que entregue el contenido de manera temática, ¿no? Al momento de establecer la interfase de búsqueda o las interfaces que le vamos a ofrecer a los usuarios, también resaltar las opciones de vas a buscar, busca por palabra, pero busca utilizando este índice o busca por secciones. Es decir, el público al que vamos a llegar, recordemos que no está adentro de la institución, aunque digo, pueden ser, pero la mayoría o nuestro objetivo es llegar al público que está afuera y más bien necesitamos capturar qué es lo que él está buscando y ofrecerle resultados lo más certeros posibles. Eso se puede trabajar optimizando bien un solo software central y además es más barato y es mejor tener a un técnico especialista concentrado
en un solo sistema muy robusto que a ese mismo técnico tratando de atender 3 sistemas pequeños o tener 3 técnicos y tratar de que los 3 estén al mismo nivel. Entonces, mi recomendación sería mejor esforzarse mucho por tener un solo sistema, pero eso sí, muy robusto y muy bien trabajado. Gracias, Joel. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Ha concluido nuestro webinar de hoy. Próximamente estarán recibiendo invitación para otros temas que vamos a estar ampliando. Considero que ha sido pues una hora muy fructífera en la cual tuvimos oportunidad de profundizar sobre diversos aspectos asociados a este movimiento de repositorios y por supuesto de la mano de Joel, que a través de su experiencia nos ha podido aclarar muchísimas dudas. En lo adelante nos colocamos en su disposición para atenderles en cualquier requerimiento, ofrecerles una asesoría personalizada, verificar en función a sus proyectos y necesidades cómo podemos apoyarle en su labor del día a día, investigación y desarrollo. Colocamos nuestras redes sociales y nuestros correos de contacto para que puedan directamente realizarnos cualquier pregunta. Agradecemos una vez más a todos por su participación y pues que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención y les mandamos muchos saludos desde tierras poblanas aquí en México. Ujú. Este, gracias. Gracias a todos. Las preguntas que no dio tiempo a ser contestadas por acá las vamos a estar respondiendo por correo electrónico. Excelente. Feliz día Sí, para todos. Hasta luego. saludos a todos.